Entonces, de acuerdo a las ideas que hemos planteado, resulta que a raíz de todo este movimiento que se ha ido imponiendo en todo el mundo, con respecto no solo a los estados como soberanos e independientes, sino también a los organismos internacionales, es que hablaba de que surge la resolución 120 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente, esta y cualquier otra resolución de la Corte es vinculante para los estados que son miembros de ella. Ecuador, por ejemplo, y consulto los datos que acá tengo, es un estado que es un país signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos y que además ha aceptado la competencia tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La constatación de las fechas de lo que les estoy aduciendo tienen que ver con que firmó la convención exactamente el 22 de noviembre de 1969. Ratificó su adhesión a la Convención de Derechos Humanos el 8 de diciembre de 1977. Aceptó la competencia de la Corte Interamericana el 24 de julio de 1984 y aceptó la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 13 de agosto de 1984. Por ende, lo que estamos queriendo decir es que Ecuador está obligado, al ser país signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos, de respaldar y garantizar el cumplimiento de lo ahí establecido. Esta resolución, si bien no es una ley que diga usted, señor Estado, debe hacer o no, sí es una resolución vinculante y que da indicaciones precisas, claras, con respecto al enfrentamiento que ha de tener el Estado con respecto a las personas privadas de libertad, que es el tema que nos ocupa. Y en cuanto a ello, he de decir que la consecuencia de no hacerlo del modo en que está establecido podría derivar en denuncias, demandas en contra del Estado, porque felizmente ha evolucionado mucho el sistema jurídico y ante la pregunta de, pero el Estado es poderoso, ¿quién va a poder? Bueno, lo cierto es que sí, el poder, y ahora hago mías las palabras de Eugenio Raúl Zaffaroni, miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando decía, pero todos los estados deben saber que el poder es efímero y que por demás es volátil, parafraseándolo. De modo que al caer en delitos de lesa humanidad, y sí serían delitos de lesa humanidad porque dañen a la humanidad, a un conglomerado humano, a grupos de personas, y los privados de libertad están en situación de vulnerabilidad como seres humanos, aun cuando estén privados de libertad. Entonces, esto derivaría en posibles consecuencias para el Estado ecuatoriano que no quedaría extraído ni excluido de las respuestas condenatorias de la Corte Interamericana de concretarse esa falta de acción, esa inacción, esas omisiones que pueden ser dolosas, culposas, imprudentes, pero que derivarían en muertes masivas. Si en circunstancias normales el Estado ecuatoriano ha demostrado no haber garantizado los derechos mínimos establecidos en ninguno de estos instrumentos internacionales para los privados de libertad, pues es obvio y lógico pensar que en esta circunstancia de pandemia, donde han explotado incluso en la vida normal las cuentas, los aprovisionamientos, las medidas, el sistema de salud no estaba preparado, en fin, pues siendo el sistema penitenciario uno de los sectores mucho más vulnerables, es lógico esperar unas consecuencias graves. De modo que, lamentablemente, hay errores que sean culposos o dolosos, puedan costar vidas, pero igualmente queremos decir que parte de la seguridad jurídica internacional ha previsto los mecanismos establecidos para poder exigir por las consecuencias de esas acciones dolosas o culposas y de esas omisiones dolosas o culposas. Siendo así, hago eco también, por ejemplo, de lo que estaba planteando el Eugenio Raúl Zaffaroni, el autor penalista, jurista destacado, donde se le preguntaba sobre todo con respecto a la situación de los presos. Dice usted, decía el entrevistador, con respecto a la situación de los presos, ¿cree usted que los estados cumplirán las directivas del sistema interamericano? Respuesta del doctor, espero que lo hagan con la urgencia del caso.
o que, de lo contrario, con la misma urgencia, los afectados o quien sea, nos planteen las diversas situaciones. Y espero que tanto nosotros como la Comisión estemos en esa eventualidad a la altura de las circunstancias, tal como lo señalamos en nuestras declaraciones. Las advertencias no son solo nuestras, es decir, de la Comisión y de la Corte, sino también de la Organización Mundial de la Salud, de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura y hasta del Papa Francisco, cuando dedicó el Vía Crucis a los presos. Quiere decir entonces que los organismos internacionales están preocupados de la situación de los privados de libertad porque son conocedores a través de las actividades de control, de supervisión, de la situación del sistema penitenciario de nuestros países, y dentro de ellos se incluye Ecuador. Con respecto a la entrevista, igualmente, hacía alusión a algo que pensamos que podría ser el punto final de la intervención, en este caso nuestra, pero antes de recrearla, lo que queremos estar planteando es que si bien los abogados tenemos la posibilidad de establecer recursos, ya sea la solicitud de regímenes penitenciarios que ya tengan lugar, como el régimen semiabierto o el régimen abierto, tengan lugar por el cumplimiento de los requisitos, sobre todo de tiempo, o incluso tal y como la resolución de la Corte Interamericana ha indicado, anticipar el otorgamiento de esos regímenes, porque va aconsejando paulatinamente ir disminuyendo el hacinamiento que hay en las prisiones, de ser posible dejarlo en un 70 o 80% y usar las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, evitar el encarcelamiento o la encarcelación en estas circunstancias, usar las medidas alternativas también a la medida o a la sanción de privación de libertad. Entonces, viendo la pasividad del gobierno ecuatoriano al no emitir ningún pronunciamiento al respecto, analizando además la realidad que estamos tocando todos los días, confrontándola con la respuesta de los jueces, que en recientes audiencias de habeas corpus, y sin faltar a la ética tampoco, han planteado argumentaciones o motivaciones tales como, bueno, consta que en el 2019 se le propició asistencia a este señor mayor, adulto mayor, y que sí, no queda en discusión que tiene enfermedades catastróficas y crónicas, pero sin embargo, como dice el representante legal de la penitenciaría X, que no existen casos de COVID en el sistema penitenciario, pues no hay necesidad de tomar alguna otra medida ahora, actualmente. Esa pasividad implica que el rol de juez independiente, imparcial, está creyendo el discurso que sabemos que es hipócrita de pensar que las cárceles están garantizando todo y cumpliendo todo. Por ello es que me apoyaba también en las palabras de Raúl Zaffaroni, y con ello vamos a acabar por hoy esta intervención, dejando claro no solo el deber mío como abogado y de los miembros y abogados que conformamos el estudio jurídico Platinum Abogado, sino de todos los abogados que estén a su alcance y su elección, para poder viabilizar dentro de lo posible la posibilidad, y perdonen la redundancia, de mitigar, disminuir el número de la población penitenciaria en Ecuador. No es que estemos queriendo ahora traer beneficios o estrategias en circunstancias de pandemia, y aun cuando los abogados tenemos esa fama, disculpen, pues se hablaba de que la Corte incluso es uno de los organismos internacionales que recomienda presumir la buena fe. Si estamos presentando a una persona adulta mayor, muy enferma y privada de libertad, que ha cumplido una parte importante de la pena, pues existen alternativas que solo los jueces pueden emitir. Y el juez no lo va a hacer de oficio, tiene que hacerlo en solicitud de parte. Por ende, tiene que ser más exhaustivo, escudriñar mucho más a profundidad, no solo en los criterios técnicos, doctrinales, también en los criterios de normas constitucionales, legales y supranacionales de los tratados internacionales, sino en la esencia humanitaria que debe tener cada juez. Creo que en este caso no hacemos mucho los abogados, sino empleamos una unión en el sistema judicial del que formamos parte, tanto la Fiscalía como los abogados que garantizamos el derecho a la defensa, que es un deber del Estado garantizar, y los jueces, que son los que van a determinar sobre las solicitudes que se pongan a su colación. Por ello, es que hago mías, para terminar, estas palabras de Raúl Zaffaroni cuando decía: las prisiones superpobladas, con escaso personal, con el orden interno manejado por los presos organizados en banda que imponen servilismo al resto de presos,
incluso servilismo hasta sexual, con carencias sanitarias y de todo orden, son claramente tortura. Como reiteradamente se ha dicho, más que prisiones, son campos de concentración, que ningún discurso hipócrita de resocialización puede justificar. Pero en las actuales circunstancias se convierten directamente en campos de exterminio. O sea que, de instituciones de privación de libertad, pasan a ser trampas para ejecución de condenas de muerte. Ahí creo que con esas palabras radica la urgencia de la inmediatez de tomar medidas directas para mitigar la población penitenciaria, sin distinción, evitando la tumultuariedad o la aglomeración, hacerlo paulatinamente, pero hacerlo ya. Es algo que debió hacerse mínimo hace 30 días atrás, y en esos 30 días lo que se hizo fue incrementarlo en un número de 10.000 personas más. Y seguirá incrementando en la medida que pasen los días, de acuerdo a la posición que estamos observando. Siendo así, recordemos que el privado de libertad es una persona que, al ser sancionada privación de libertad, sigue siendo un ser humano con dignidad, y esa dignidad es el Estado quien debe garantizársela. Es el garante de que esa persona tenga una vida aflictiva, donde sufre un castigo, pero digna. Bueno, los invitamos a nuestra próxima intervención en el canal de YouTube. Recuerden, Derecho Penal con Judith López. Esperemos que se fluya el debate, intercambiemos opiniones. Les deseo buenas tardes a todos.